Pues Marlene Estevez es presidenta del Centro de Mediación dentro de la Cámara de Comercio de Madrid. Marlene, muchísimas gracias por estar en Economics and Juris. Muy buenos días. Buenos días, un placer compartir este rato con vosotros. Quiero empezar por algo muy básico y que creo que está en el pilar, en el centro de todo lo que vamos a hablar ahora, que es la cultura del acuerdo. ¿Qué es la cultura del acuerdo? Bueno, al final es algo sobre lo que tenemos que construir y profundizar en nuestro país, ¿no? Es llegar al entendimiento de forma voluntaria por las partes a través de diferentes técnicas para que ellas mismas consigan, valga la redundancia, ponerse de acuerdo cuando surge una disputa, ¿no? Sin la necesidad de que un tercero se la tenga que imponer, ya sea un juez o un árbitro. Lleva usted unos meses en el cargo. ¿Se ha encontrado lo que esperaba encontrarse? En cierta medida sí, y en otra también ha habido, sorpresa, ¿no? Sorpresa porque cuando ves las cosas desde fuera tampoco te das cuenta de la necesidad que hay a nivel sociedad civil y empresarial de profundizar en todas estas cuestiones. El número de mediaciones en nuestro país, en las diferentes cámaras, ¿no? Colegios, etcétera, es muy reducido, de mediaciones empresariales, que es a lo que yo me voy a referir a lo largo de esta entrevista, ¿no? Entonces, hay un trabajo de fondo, de base, que creo que es fundamental que podamos llevar a cabo, no solo desde esta Cámara, sino en conjunto y al unísono desde las diferentes cámaras y centros de mediación que existen en España. Pues tenemos que conseguir aumentar el número de mediaciones y de acuerdos, ¿no? Volviendo a la base de generar esa cultura del acuerdo que existen en nuestro país para descongestionar los juzgados y para que realmente fluya de forma más adecuada las relaciones comerciales entre las empresas. Creo que hay una metáfora que usted ha utilizado en alguna ocasión que me parece muy gráfica sobre qué es la mediación y cómo comparar la mediación con un proceso judicial al uso, que tiene que ver con unas gotas y una operación a corazón abierta. Cuéntela. No, básicamente consiste en lo siguiente. Más un día, hablando con una compañera, ¿no?, experta en estos temas, también la utilizó ella, con lo cual esta metáfora es suya, y ella me dijo lo siguiente, me dice: mira, Marlene, esto es como si tú te entra una cosita en el ojo y entonces vas al oftalmólogo y el oftalmólogo te dice: a ver, tenemos dos soluciones. La primera es una operación a corazón abierto que va a durar unos cuantos años, luego de recuperación, y además le va a costar a usted 100.000 euros, ¿no? Entonces, esto sería lo que con un problema jurídico, ¿no?, llegaríamos y lo que nos diría nuestro abogado o lo que estaríamos esperando escuchar. Pero tengo una opción 2 y es que, mire, le voy a dar estas gotitas que usted se las va a poner en el ojo y entonces en 2 días esto está solucionado y usted ya se puede ir de vacaciones, etcétera. Esto es una solución que sé porque soy médico, llevo estudiando mucho tiempo, le va a costar también algún dinero, gratis no va a ser, ¿no? Y le va a costar 10.000 euros. Bueno, muy bien, ¿cuál es la decisión que usted quiere ir, ¿no? Entonces, todos, en nuestro, ¿no?, sano juicio, diríamos: por favor, las gotitas, déjelo del corazón abierto para otro momento, sería una solución, ¿no?, más eficiente a todos los niveles. Esto no es lo que sucede en nuestro día a día. Es como muchas veces buscamos la confrontación por la confrontación porque es parte de la cultura, ¿no?, que hemos bebido. Esto no quiere decir que la mediación sea el camino más adecuado en todas las ocasiones, pero lo que sí que tiene que ver, y por eso este ejemplo creo que es muy adecuado, es porque siempre debemos poner encima de la mesa la mediación como una opción a analizar, ¿no? Esto parte dentro de las obligaciones que el abogado tiene dentro de su código también deontológico, de poner todas las opciones al cliente sobre la mesa y que el cliente, conjuntamente y asesorado por el abogado, decida cuál es la mejor opción. Pero no vale, porque aquí es donde echa la ley, echa la trampa, conducir al cliente para que la opción no sea nunca la de mediación, porque en el ejemplo que estábamos contemplando, si yo añado una coletilla, cambia todo muchísimo. Si yo digo, ahora, para largo plazo o para unos resultados mucho más eficientes, sin duda la operación, ¿no? Yo me inclinaría por la operación, pues aunque sea aparentemente mucho más dolorosa, ¿no?, parece como que estás conduciendo hacia esa opción. De ahí que nuestro objetivo sea poner siempre
en todos los conflictos empresariales la mediación encima de la mesa y que luego los expertos con los empresarios decidan cuándo es conveniente acudir a mediación y cuándo no, pero no podemos obviarla, ¿no? y dejarla apartada. Esto es, si hablamos de que la inmensa o una gran mayoría de los empresarios cuando surge un conflicto van directamente a la operación a corazón abierto, no es solamente, según entiendo de lo que acaba usted de decir, no es solamente por la falta de información, sino porque quizá esa asesoría que prestan operadores jurídicos no sea la más adecuada. ¿A qué intereses puede responder ese intento de reconducir a un proceso judicial ordinario? A ver, son muchos factores que confluyen en que nos encontremos en esa situación. El primero es que no nos han educado en esto. Gran parte de los abogados que estamos operando en el tráfico jurídico no hemos estudiado esto en la universidad. A día de hoy la situación, ¿no?, con los jóvenes, que luego comentamos, es diferente, porque además se encuentran mucho más apegados y confortables con lo que es la cultura del acuerdo, que la ven mucho más sostenible, ¿no?, mucho más basada en la competición y no en ese enfrentamiento cara a cara. ¿Cómo se forma o qué papel tiene nosotros operadores como la propia administración cuando hablamos de dar información a las personas que participan en este proceso? No sé, usted además de ser presidenta de este centro forma parte de un despacho, usted es socio de Roca Junyent, pero además conoce el entorno, diría que están formados, que les hace falta todavía mucha formación a sus compañeros abogados. A ver, este sentido. Por un lado, creo que hay un trabajo muy importante y muy bueno que se ha hecho desde el Consejo General del Poder Judicial con la guía para la mediación y que estamos encontrando en los propios jueces los auténticos impulsores de este proceso, derivando muchos casos a mediación en el ámbito, ¿no?, intrajudicial y con un foco muy grande en el contencioso administrativo, lo que antes quizá parecía impensable. Pero es que además, entre los compañeros, es cierto que cada vez más se ha ido, pues conocemos todos compañeros que han acudido a formarse, a certificarse en diferentes cursos. Esto está muy bien y sí que creo que se ha avanzado en ese proceso, pero la realidad es que en la práctica no llegan más mediaciones. Es que si vemos las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, vemos como las mediaciones desde 2012, en lugar de ir aumentando, han ido decreciendo. Con lo cual, la conclusión es, esto no es suficiente. Se han hecho muchas cosas, hay mucha gente trabajando en esto desde hace muchos años, pero no está siendo suficiente, porque no llegan mediaciones. Entonces el análisis tiene que ser, ¿dónde está el problema? ¿Qué otras cosas diferentes podemos hacer para atajar el problema? Hace poco vino a visitarnos al Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Madrid, ¿no?, un mediador americano pues muy, muy conocido, que era el que un poco había impulsado la cultura de la mediación en Estados Unidos. Y me decía Gary, Marlene, es posible, hay que ir haciendo, ¿no?, sembrando en diferentes campos constantemente, y sucederá, porque en los años 80 en Estados Unidos estábamos igual que estáis vosotros ahora, y la realidad, mira lo que ha cambiado. La mediación empresarial en Estados Unidos es una realidad. Las empresas del Fortune 500 la utilizan casi siempre. Pero es que lo mismo sucede en Londres. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando en un despacho allí y viví de primera mano lo que es que de forma natural acudir a estos procesos. Cuando llega un caso a un despacho inglés, lo primero que se valora es, bueno, ¿este tema se puede solucionar a través de una mediación? Y eso, la lectura que hace ahí tu cliente y tus compañeros no es, estás acudiendo a mediación porque estás en una posición débil. No, estoy acudiendo a mediación porque estoy pensando que para este caso es lo más conveniente y porque realmente estoy pensando en el largo plazo, que es lo mejor para tus intereses en este caso particular. ¿Cualquier tipo de conflicto es igual de susceptible que otro de ser abordado mediante mediación? No. Creo que por eso digo que tenemos que hacer un análisis y ahí se necesitan, que buenos abogados haciendo un análisis completo de qué es lo más interesante a efectos estratégicos y de cómo y cuándo abordar la mediación. Puede que la tengamos contemplada en nuestro contrato, con lo cual serán lentejas, es decir, pues habrá que seguir los pasos estipulados en ese convenio, ¿no?, de resolución de conflictos, o bien que no esté contemplado y no pasa nada. Se puede establecer la decisión de acudir a ese mecanismo ad hoc, ¿no?, posteriormente firmando un convenio arbitral o aceptando la mediación si es que una de las partes te la propone.
Esa propuesta puede ser por escrito, puede ser verbal, y la aceptación tiene que venir de forma expresa, ¿no? Porque es un procedimiento alternativo, nos estamos alejando de lo que dice la ley. En esos casos lo podremos proponer en función de lo que esté pactado o no, con carácter previo al inicio del procedimiento judicial o arbitral en su caso, o abrir ventanas durante el procedimiento de mediación. ¿Vale? Es decir, oye, vamos a suspender el procedimiento y vamos a tratar de iniciar una mediación. O incluso en fase de ejecución. ¿Vale? Con lo cual, ahí lo que habrá que analizar desde el ángulo estratégico es cómo me interesa plantearlo, en qué momento me interesa plantearlo, y también un poco ir haciendo una lectura de la respuesta, porque la respuesta de la otra parte, con su negativa o su aquiescencia, tendrá efectos jurídicos seguramente más adelante, podrá tenerlos en temas en materia de costas, etc. Con lo cual, cómo jugamos las cartas en esa fase de análisis estratégico es súper importante. Sí, yo le pregunto, ¿hay algún perfil especialmente propenso que si ustedes analicen quiénes han venido ya al centro de mediación, sean, me dice, no sé, empresarias de entre 30 y 45, no sé si hay algún perfil? No tengo la estadística, pero me parece un buen ejercicio para que pudiéramos hacer. Creo que las cosas salen bien cuando se cree en ellas. Entonces, ese, para mí, ¿no? Tú creas lo que crees. Entonces, el convencimiento va a ser el motor para que esto funcione. Quien acude a mediación de forma voluntaria, como no puede ser de otro modo, son abogados que han conocido de primera mano, ¿no?, este método de resolución de conflictos y confían en él, o empresarios que lo han conocido desde otro ángulo y quieren abogar por el mismo. No es menos cierto que cada vez más se incluye este método, no todavía en España, pero en otros países, dentro de lo que son las políticas de gobierno corporativo, casi como si fuera una cuasi política adicional de materia de sostenibilidad, ¿no? Ser sostenibles también en cómo resolvemos nuestros conflictos, ser más verdes en ese ámbito. Pero no tengo la estadística de tipología, de si hombre, mujer, etcétera. Más o menos te diría que de forma equiparada, tanto hombres como mujeres. Habla usted de la necesidad de creer en un proceso como este para realmente abordarlo de una forma correcta, y hemos hablado de una de las características de la mediación, que es que sea voluntaria, que haya una aceptación por ambas partes. Estamos hablando también de una posibilidad de legalmente imponer un proceso de mediación antes de recurrir a los tribunales. ¿Esto no sería un poco contradictorio? Sí y no. También pienso que eso complementa con lo anterior que decía, que cuando tú has tratado, no, esto es como con los niños, tú puedes repetir todo 20 veces, ¿no? Es como, pues, por las buenas o ya por las malas, ¿no? O sea, ya no se me ocurren más argumentos para convencerte que tienes que coger el tenedor así. Entonces, a ver, idílicamente es mejor que esto venga desde el convencimiento, pero hay veces en los que es necesario, en ese sentido, una pequeña imposición o incentivo, en este caso económico, que es tal y como está previsto ahora mismo, para que nos demos la oportunidad de probar. Entonces, el objetivo que creo que tiene esta ley con este tema específico es que las empresas, los abogados, nos demos la oportunidad de probar realmente la mediación. Y creo que será un éxito si probamos declarándonos convencidos, ¿no? Confiando en que esto puede funcionar. Si vamos porque hay que ir, como el chiste, pues no servirá para nada y será un proceso, ¿no?, que haremos check, check, check y diremos, ¿y ahora cuál es lo siguiente? Con lo cual, me parece necesario en estos momentos, porque pues sí, porque llevamos, como decíamos antes, desde 2012, han pasado 12 años y no hemos visto ningún avance. Habrá que probar otras cosas si lo que veníamos haciendo no funciona. ¿Cómo debe ser la transición desde el modelo que tenemos ahora hasta el modelo ideal que usted plantea? Porque, claro, yo no sé si todos los conflictos que ahora se intentan dirimir en unos tribunales colapsados dijesen de repente, nos vamos a mediación, si habría suficientes profesionales suficientemente formados para poder atenderlos. La realidad, mi respuesta sincera es que para toda esa avalancha que tú mencionas, creo que no habría. Pero creo que se abre también una ventana de oportunidad, ¿no?, para buenos profesionales que pueden ver un futuro en esto. Y para eso me parece fundamental formarse en las mejores escuelas
y realmente tratar de adquirir experiencia real en esto y siendo honestos, porque es como todo, cuando no porque parezca fácil, que puede llegar a ser confuso, ¿no? El ejercer de mediador quiere decir que todos lo podamos hacer y en todo momento. Es como si tú dices, bueno, es que yo ya me he licenciado en Derecho, ¿puedo llevar un macropleito? Bueno, pues a lo mejor este no es tu macropleito al inicio, a lo mejor hay que empezar poco a poco, ganando experiencia, aprendiendo de otras personas que saben más que tú, y creo que este es el proceso, ¿no?, que se tiene que generar desde la humildad más profunda por parte de todos, entre los que me incluyo, y ir adquiriendo todo ese bagaje, que es el que hará que tengamos una escuela y de mediadores realmente potente en nuestro país, porque si eso pasara sería muy buena noticia, pero ahora mismo pues creo que no tendríamos suficientes profesionales preparados para estar a la altura. Hay muchos, hay muchísimos, y en la Cámara contamos con muchísimos, pero no suficientes para ese escenario que tú planteabas. Sí para el de empezar poquito a poquito, que es lo que esperamos que suceda, y que el número de mediaciones vaya creciendo, esperemos, cada año, de forma sustancial, porque al final es como todo, ¿no? El boca a boca. Si a ti te ha funcionado y te ha gustado cómo se ha resuelto, se lo dirás a otro compañero, y otro empresario a otro empresario. Y entonces se irá corriendo la voz y iremos generando cultura del acuerdo. Ya es pregunta extra, y es la pregunta práctica. Yo soy un empresario, tengo un jaleo importante con otra empresa y estoy viendo esta entrevista, pero nunca había escuchado hablar de la mediación o no había escuchado de lejos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos prácticos? Venir a la Cámara. Llamar a la Cámara y decir, tengo un problema y me gustaría bueno, pues iniciar una mediación. Desde la Cámara se le va a dar, con el equipo que hay, pues toda la información necesaria, sesiones de información gratuitas, y se le va a poder aconsejar cuál es la forma más adecuada de afrontar esa invitación, porque al final el miedo siempre es al inicio, ¿no? Esto es como cuando uno quería invitar a un chico para ir al cine y decía, pero si le llamo yo primero, se va a pensar que... Olvidémonos nosotros esto, o sea, si hay que levantar el teléfono se levanta, si lo tiene que levantar el que lo levante él, ya vemos quién tiene que levantar el teléfono o si lo podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces, esas primeras llamadas muchas veces son las que más respeto dan. ¿Por qué? Porque es a lo desconocido. Entonces, ahí para eso está la Cámara, para ayudar también en esas primeras fases. Y también diría que se atrevan muchos a decir a su abogado, oye, he oído esto de mediación, ¿me lo podrías explicar un poco mejor? Me gustaría saber más y que lo contemplemos y que esté en nuestras políticas de resolución de conflictos, ¿no? Me pasa una cosa muy curiosa, yo, por ejemplo, doy clase sobre estas cuestiones a no juristas, ¿no? En el ámbito empresarial, en la Universidad Politécnica, en otras universidades, y es increíble la buena aceptación que tienen todas estas cuestiones de cara a los empresarios. Es decir, hay muchísima receptividad, pero lo tienen que entender bien, porque muchas veces a día de hoy mezclamos conceptos y no podemos mezclar la negociación, que tendrá su fase, con la mediación, con el arbitraje. Es que no son lo mismo. Pues Marlene Estévez, muchísimas gracias por haber estado en Economista Juris y mucha suerte con este proyecto. Al final nos va a todos mucho en ello. Gracias. Sin duda. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.